Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70, ¡qué pereza dan! Celebrar la democracia y la libertad a alguien le genere pereza es cuanto menos preocupante. Yo creo que más que pereza, lo que le produce al señor Feijóo y al Partido Popular es incomodidad. Entre otras cosas porque todos conocemos la historia de dónde viene el Partido Popular y también sabemos perfectamente quiénes son sus socios y sus compañeros de viaje. Con esto, ¿qué les quiero decir? En fin, que mientras sigan existiendo además manifestaciones de este tipo, creo que demuestran todavía la importancia de poder celebrar estos actos. Sobre todo porque parece que sigue siendo importante con estos actos explicar a algunos que la guerra civil efectivamente no fue solamente una pelea entre abuelos. Estamos celebrando y conmemorando, como les digo, 50 años de democracia y de libertad. Y sinceramente es muy preocupante que a alguien esto le produzca pereza. Hace como 2 o 3 semanas o incluso un mes, ya no recuerdo, en una rueda de prensa yo les explicaba que todas las parejas de los distintos expresidentes del Gobierno siempre han contado con una persona que les ha asistido en distintas cuestiones, ya sean desde el punto de vista organizativo o desde el punto de vista de asesoramiento o logística. Siempre. Es verdad que por lo que hemos conocido también por algún medio de comunicación, en este caso vemos que no era una persona sino 4. Y que además 2 de ellas se dedicaban exclusivamente al cuidado, en este caso, del padre del expresidente Rajoy y 2, el asesoramiento a la mujer entonces del expresidente Rajoy. Y mientras todo esto pasaba, es verdad que al Partido Popular, en fin, todo le parecía absolutamente normal y no sucedía nada. Con esto que les digo, hombre, pues que la hipocresía del Partido Popular es cuanto menos llamativa. Y, si me permiten también, la actitud constante, en este caso, del Partido Popular y de la ultraderecha, de constante ataque a los familiares del presidente del Gobierno o a los familiares de cualquier miembro del Gobierno de España es sencillamente obsceno. Como siempre hacemos desde el Gobierno, nuestro máximo respeto a ese procedimiento judicial. Dejemos trabajar al magistrado del Tribunal Supremo que está instruyendo esa causa y, por tanto, pues esperemos a ver cuál es el resultado. Sí le digo que el deseo del Gobierno es que se esclarezcan los hechos. Quien tenga que pagar, que pague, y a quien se esté acusando falsamente y sin pruebas, vea resarcido cuanto antes su honor y su buen nombre. A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada. Por supuesto, el Partido Popular y Vox se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones. En su conciencia queda. Hoy hemos visto cómo salía de prisión el señor Bárcenas, que debería hacer recordar al Partido Popular su historia reciente. Y que nada tiene que ver esa historia de condenas en firme por corrupción con difamar y calumniar a personas sin ningún tipo de prueba. Por tanto, dejemos que la causa sea trabajada por el instructor, que avance el procedimiento judicial y una tranquilidad absoluta. Rápidamente, pero empezaré por contestar al señor Tellado, que ha empezado su comparecencia diciendo, como suelo decir otras veces, no, que luego Pachi López tiene prisa. No, yo no tenía prisa. Yo lo que tenía era un profundo respeto por vuestra profesión. Y cuando a un periodista se le da un reconocimiento por su trabajo en esta Cámara, yo quiero estar presente en ese reconocimiento, como debiéramos haber estado presentes todos los portavoces. Y por eso habíamos quedado en adelantar hoy las comparecencias y hacerlas más breves. Pero ya hemos visto cuál es la posición y el planteamiento de cada uno de nosotros. Así que voy al grano. Está el veto del Senado, que vamos a rechazar, a la Ley de Eficiencia de la Justicia, pero que es un veto que demuestra muy bien cuál es el modelo de oposición del Partido Popular. El PP veta la adaptación de la justicia al siglo XXI sin siquiera presentar una sola enmienda particular, solo lo veta. Es decir, simplemente dice no
a reformar la ley de enjuiciamiento criminal, dice no a agilizar los procedimientos judiciales, dice no a que haya una nueva especialización en infancia y familia, dice no a la defensa del menor y dice no a la creación, entre otras cosas, de una fiscalía contra la violencia que se ejerce sobre la mujer. Es decir, el no por el no, sin una sola aportación, sin una sola enmienda, sin una sola propuesta. Bueno, pues eso es el Partido Popular. Y también esta semana, ¿no? Pero como también es tiempo de balances, pues yo creo que hay una enorme diferencia que ha diferenciado durante todo este año el trabajo que hace el Grupo Socialista, que hacemos los socialistas, y el papelón que hace el Partido Popular. Por ejemplo, con los socialistas, España crece económicamente 4 veces más que esos países a los que antes envidiábamos. Esto es la primera vez que sucede en la historia. También es la primera vez que sucede que se elija a España como el país que mejor ha manejado la economía del mundo. Esto era inimaginable hace solo un par de años. Bueno, pues España es el país que mejor se han comportado de todo el mundo. Y también es histórico el número de personas trabajando en nuestro país. Más de 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social, con más mujeres y con más jóvenes que nunca. Y todo a pesar de que hemos ido encadenando una crisis con otra. La del COVID, la de la guerra de Ucrania, la del volcán, la de la Dana. Y con eso el Gobierno lo que ha hecho ha sido demostrar una enorme capacidad de respuesta. Y a la vez que hacía y que ponía en marcha medidas para que la economía creciera, ha ido tejiendo una red de solidaridad absolutamente tupida para hacer realidad eso que dijo el presidente desde el minuto 1, no dejar a nadie abandonado a su suerte. Y ahí están las becas, las pensiones, los salarios, el bono eléctrico, las ayudas al transporte, el ingreso mínimo vital, la prohibición de los desahucios. Y además de esta red, gracias a haber obtenido los fondos europeos que peleó Pedro Sánchez, hemos conseguido empezar a reindustrializar este país, a cambiar el modelo productivo y a apostar por la innovación. El trabajo y el resultado de lo que hemos hecho los socialistas. Y enfrente, lo que hemos tenido como oposición ha sido un Partido Popular sin sentido de Estado. No ha ayudado en ninguna de estas crisis. Ahora ha aprobado los 2 últimos decretos de ayuda a la Dana, pero no ha ayudado en nada. Ha votado en contra de todo lo que ayudaba a la ciudadanía de este país. Un Partido Popular sin visión de país. Ha preferido siempre que todo fuera mal. Incluso iba a Bruselas, a Europa, a perjudicar los intereses de España. Y un Partido Popular sin alternativa. Ni una sola propuesta válida encima de la mesa, como acabo de decir con el último ejemplo. Y las características de Feijóo han sido falta de liderazgo, mentir en cada una de sus intervenciones y apoyarse en las dudosas actuaciones de algunos jueces como único soporte o sostén argumental. Podría aportar todo un arsenal de pruebas que avalaran esto que acabo de decir, pero me basta con repasar la última semana, los últimos 10 días. Por ejemplo, en la falta de liderazgo que se ha visto en la conferencia de presidentes. El Partido Popular ha sido incapaz, una vez más, de ir con una propuesta, con una posición común y compartida. Ni en financiación, ni en quita de la deuda, ni en inmigración han sido capaces de tener una propuesta compartida. Cada uno ha ido por su lado porque cada uno defendía intereses distintos. Y liderar no es dejar que cada uno haga lo que le dé la gana, que cada uno haga lo que le conviene. Eso es simplemente no saber qué hacer. Liderar es ser capaz de armonizar posturas y de definir políticas compartidas, cosa que Feijóo no ha hecho ni una sola vez desde que está al frente del Partido Popular, y cada vez que ha tenido una iniciativa propia ha llegado la que manda de verdad, la señora Ayuso, y la ha corregido, le ha enmendado la plana y él ha rectificado su propia posición. En cuanto a lo de mentir, aquí el dossier podría ser enorme, pero es que me quedo con lo último, como digo, que este fin de semana ha hecho una entrevista el señor Feijóo. Y es que no hay una sola respuesta que no contenga una mentira. Por ejemplo, dice que fueron desalojados del poder por una moción de censura basada en una sentencia que luego fue enmendada por el Tribunal Supremo. Mentira.
el Tribunal Supremo confirmó en 2020 que el PP se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratificó su condena al Partido Popular. Dice que entonces no había imputados ningún ministro ni nadie de su entorno. Mentira. Son 39 las causas que tiene abiertas el Partido Popular. Gürtel, Lezo, Púnica, Taula, Tandem, la guerra sucia contra Podemos y contra los independentistas, Rato, Zaplana, 39 causas abiertas. Por cambiar de ámbito, por ir a la economía, dice que el poder adquisitivo de las familias ha caído drásticamente y que hemos perdido 5 puntos de convergencia de renta per cápita con la Unión Europea. Mentira. España lidera el crecimiento de la renta real de las familias españolas. Los ingresos de los que disponen los hogares después de descontado la inflación han aumentado un 8,9% desde la invasión rusa. Un 8,9%. Dice que pagamos más impuestos que nunca y que nos los quieren subir más. Mentira. La presión fiscal en España sigue siendo entre 4 o 5 puntos por debajo de la media de la eurozona. Y hemos bajado el IVA de todas las cosas, de todos los bienes de primera necesidad que ellos subieron. Dice que la deuda pública sigue creciendo. Mentira. El Banco de España ha confirmado este mismo viernes que la ratio de la deuda cierra el tercer trimestre un punto por debajo de la del trimestre anterior. Dice que el empleo creado es ficticio y tenemos 30.000 jóvenes más en paro que en 2018. Mentira. Datos de paro juvenil. Noviembre de 2018, 264.590. Noviembre de 2024, 196.704. Podría seguir, como digo, en todas y cada una de sus respuestas en esta entrevista y decir todo lo que era mentira. Pero el resumen es muy simple. Feijóo miente más que habla. Y en cuanto a esconderse detrás de las actuaciones de algunos jueces, ya, lo hemos dicho siempre. Los socialistas acatamos las decisiones de los tribunales. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Respetamos absolutamente a la justicia, pero también podemos criticar que pensamos que no está de acuerdo con la propia legalidad. Por ejemplo, abrir una causa en base a los recortes de periódicos que entrega una asociación ultraderechista como Manos Limpias, pues no se podría hacer, pero un juez lo ha hecho. Cuando la Guardia Civil dice claramente en 2 informes que no hay ningún indicio de delito, pedir una investigación prospectiva no se puede hacer, pero algún juez lo ha hecho. Por ejemplo, iniciar un procedimiento judicial basándose en una información absolutamente falsa sobre el patrimonio de una persona que la propia Guardia Civil y el banco dice que es mentira y luego seguir con el procedimiento a ver si encuentran algo en el camino, no se puede hacer, pero algún juez lo ha hecho. O liberar a un delincuente cuando ataca al Partido Socialista, aunque fuera por otro caso y aunque como prueba aporte un papelito que no hay por dónde cogerlo, hombre, no se podría hacer, pero un juez lo ha hecho. Y esto es lo que utiliza el Partido Popular para hacer oposición. No hace falta más que ver la comparecencia que ha tenido aquí el señor Tellado esta mañana, que por cierto es la misma que la de la semana pasada y de la anterior y de la anterior y de la anterior, porque no tienen otra cosa. No hacen política. No saben hacer política. No tienen ideas para hacer política. Y se esconden detrás de las actuaciones de estos jueces. Este es el balance. No han aportado absolutamente nada que merezca la pena para este país. Así que nosotros seguiremos trabajando para construir, para ayudar y para avanzar.